Vamos a hablar ahora del tipo de mercado resegmentado. El mercado resegmentado básicamente es aquel mercado en el cual, conociendo un segmento de clientes ya conocido, en el cual se dan productos y servicios, existe una pequeña resegmentación, pequeña o grande, cuanto más grande mejor, resegmentación de esos clientes que tienen diferentes variables de ese problema y que nosotros somos capaces de afinar mejor este problema para darle más valor al cliente. Los mercados resegmentados lo que consiste es básicamente en mejorar algo que ya existe, pero solo para un grupo de personas o un grupo de clientes específico. Esta resegmentación lo que nos va a ayudar es a entender cómo resolver este problema a este grupo de clientes. Vamos a hablar de algunas características de este mercado resegmentado, un mercado muy típico en startups. Ya sabéis, las startups en general suelen centrarse mucho en mercados resegmentados, es decir, mejoro un producto o un servicio que ya está en un mercado, pero a una casuística muy específica de clientes y hago una nueva resegmentación. La primera característica es que conocemos al cliente, conocemos a algo a estos clientes. Vamos a tener que dedicar muchas entrevistas a entender en profundidad un poco más, pero no es un mercado nuevo, no es algo razonablemente revolucionario ni disruptivo, es algo que básicamente conocemos cómo funciona. Así que tenemos que entender y hacer entrevistas para saber cómo se comporta nuestro cliente, pero ya tenemos mucha información porque este cliente a día de hoy ya compraba el producto o servicio que ya estaba en el mercado. La siguiente es qué necesidades estamos cubriendo de este cliente. Y en esta característica básicamente nos centramos en que podemos hacer algo mejor o lo podemos hacer más barato. Así que nos centramos en diferenciarnos con respecto a esta segmentación, básicamente porque resolvemos mejor ese problema a este segmento de clientes. El riesgo que tienen estas startups, las startups que están basadas en la resegmentación, es equivocarse en esta resegmentación. Esta es la clave de todo esto. En función de cómo resegmentes, para entender ese problema que tienen esos clientes, está tu éxito. Si resegmentas bien, entonces entenderás bien ese problema, entonces empezarás a hacer dinero, tendrás un product market fit. ¿Cuáles básicamente los competidores que tenemos en este tipo de mercados? Pues mira, es fácil saberlo. Tendremos muchos competidores si hemos resegmentado mal, porque en el fondo nos hemos convertido en un jugador más en un mercado existente. Y tendremos pocos competidores si hemos resegmentado bien. Es decir, si hemos conseguido de alguna manera o de otra que los clientes entiendan que nuestro producto mejora algo que ya está. Así que es muy importante dedicar tiempo a saber cómo es esta resegmentación y básicamente vuestros pivotajes y iteraciones en vuestro modelo de negocio vendrán básicamente del arquetipo de cliente, de entender bien esa resegmentación que hacemos con él. Voy a poneros un ejemplo. Un ejemplo muy bueno es las aerolíneas de low cost, las aerolíneas de bajo coste, ¿no? Te he puesto el ejemplo de Ryanair. Fíjate, las aerolíneas de bajo coste entendieron que básicamente había un segmento de clientes que quería viajar de A a B al menor coste posible. El menor coste posible sin ningún tipo de servicio añadido. No querían comer, ni cafés, no querían ni siquiera azafatas que fueran agradables, ni siquiera querían más espacio para poder viajar o un servicio de maletas mejor o un periódico. No. Quieren ir de A a B al menor precio posible. Bueno, esto hizo que cuando resegmentaron las aerolíneas de low cost se dieron cuenta que el tamaño de este mercado, de esa resegmentación, era muy grande y mostraba una oportunidad inmensa. Así que gracias a esa resegmentación se creó un modelo de negocio basado en crear un servicio específicamente para las personas que querían ir al menor precio posible. No todo el segmento de clientes que viaja en avión quiere una compañía low cost. Hay gente que prefiere ir por las aerolíneas tradicionales, pero hay un segmento de clientes que no, que solo viaja por low cost. Así que es muy interesante ver cómo se resegmentaron. De hecho, lo más curioso es que hoy en día se sabe que las aerolíneas low cost son mucho más rentables que las aerolíneas tradicionales. Fijaros, fue una resegmentación muy acertada. Entendieron bien el problema del cliente, dieron algo diferencial, fue más barato en este caso, y además se dieron cuenta que había poca competencia porque habían resegmentado muy bien, había muchos clientes que querían viajar gastándose poco dinero en el avión. De hecho, esto acercó que mucha gente que no viajaba en avión empezara a hacerlo. Fue una forma disruptiva y muy interesante de resegmentar y construir un negocio basado en una resegmentación. Fíjate, vamos a hablar de algunas características que tienen los mercados resegmentados y que son muy interesantes, pero tienen que ver con cómo hacemos esta resegmentación y ahí hay lo que se denominan estrategias de diferenciación. Para eso te recomiendo que utilices una estrategia de océano azul, entendiendo las curvas de valor que hay en el mercado actual y a través de entrevistas y entendiendo el problema de los clientes, hagamos nuestro valor diferencial de estas curvas.
Las curvas de valor lo que básicamente proponen es dibujar cómo son las competencias, cómo son los diferentes valores en atributos. Primero diferenciamos los atributos en un eje, atributos que el cliente puede pronunciar con respecto a su producto o servicio que esté interesado. Voy a ponerte un ejemplo para que esto lo puedas aterrizar mejor. Imagínate que tu startup vende aceite de oliva, ¿vale? Y vas a intentar desarrollar aceite de oliva a diferentes clientes y mercados. Bueno, puede parecer muy interesante porque encima voy a hacerlo online, voy a vender a través de un pequeño e-commerce mi aceite de oliva. Vamos a ver que incluso vamos a llevarlo a un mercado internacional, vamos a exportar esto a otros sitios. Lo que ya sabemos es que el aceite de oliva no es un mercado nuevo, es un mercado que ya existe. De hecho, lo que estoy haciendo yo es hacer un mercado resegmentado. Es decir, me voy a posicionar en una resegmentación. Ya estos clientes reciben aceite de oliva, pero yo voy a hacerlo de una manera diferente. Voy a hacerlo de una manera específica, porque he entendido que esos clientes tienen un problema que no resuelve en los clientes, las empresas que ya entregan aceite de oliva a mis posibles clientes. Para eso lo que voy a hacer es un volumen de entrevistas importante. En esas entrevistas voy a determinar o analizar cuáles son los atributos más importantes que un cliente pone encima de la mesa a la hora de comprar ese producto, ese aceite de oliva. Aquí veréis, y vais poniendo en esta gráfica, estos diferentes atributos. Pusimos algunos, por ejemplo, cultura española, experiencia única en la compra del producto, productos de calidad, tamaño del local a la hora de comprar el producto, presentación del producto, diferentes precios, venta online, bueno, diferentes atributos que fuimos encontrando y analizando en diferentes entrevistas, incluso en estudios de mercado que cayeron en nuestras manos. Lo que hicimos después es analizar la competencia. Como es un mercado que ya existe, que estamos resegmentado, había competencia, es como un mercado existente. Así que lo bueno que tiene que haya competencia es que somos capaces de entender cómo entregan valor al cliente. Y lo que hacemos después es intentar parametrizar de manera más cualitativa que cuantitativa, pero parametrizar unas curvas que describan el valor que tiene para el cliente los diferentes atributos en cada empresa. Y cada gráfica, cada línea de valor va a tener un color diferente, porque cada línea corresponde a una empresa, a un competidor que he analizado en el mercado. Una vez que haya visto esto, lo que vamos a intentar es construir nuestra curva de valor, basándonos básicamente en diferenciación usando la matriz CREA. ¿Y qué es la matriz CREA? Básicamente lo que vamos a hacer es, primero vamos a crear una serie de variables nuevas. Esta va a ser nuestra resegmentación real, ¿eh? Es decir, vamos a intentar entender en esas entrevistas aquellos atributos nuevos que el cliente está deseando y que las empresas, los competidores actuales, no le están dando a nuestros clientes. Pero esto no viene de nuestra imaginación, ojo, esto viene de entender al cliente. Y hablaremos en próximas semanas qué es lo que tienes que hacer para entender estos atributos nuevos. Así que una vez que tengamos esos atributos nuevos, vamos a crearlos en nuestra gráfica. Vamos a poner estos nuevos atributos que nunca se han ofrecido a estos clientes. Después lo que vamos a hacer es reducir aquellos atributos los cuales el cliente no le está aportando ningún valor. ¿Te acuerdas de las aerolíneas que hablamos de Ryanair o de las aerolíneas low cost? Por ejemplo, había un segmento de clientes que para ellos no era ningún valor que le dieran un periódico en el avión o que le dieran un café en el avión. No les importaba eso tanto como ir barato de A a B. Así que lo que vamos a hacer es hacer entrevistas para entender cuáles son los atributos que tenemos que reducir, pero no eliminar, ojo, simplemente reducir en valor porque a nuestros clientes realmente no les importan tanto. Esos atributos, en el fondo, lo que queremos hacer es ser más eficientes en ellos. Después lo que vamos a hacer es eliminar aquellos atributos que nuestro cliente no les interesa para nada, pero que las empresas, los competidores actuales, se los están entregando, se los están dando. El cliente posiblemente no perciba ningún valor en ellos y sin embargo está pagando por ellos. Así que lo que vamos a hacer es que esos atributos los vamos a eliminar de nuestra curva de valor. No se los vamos a dar a nuestros clientes. Y por último vamos a aumentar aquellos atributos que el cliente los percibe de manera muy positiva, pero que los competidores que tenemos no se los están dando en el nivel de expectativas que el cliente está deseando. Así que es muy importante que pensemos exactamente cómo aumentar estos atributos, cómo darles más valor, cómo focalizarnos más en ellos. Así que ya sabes, matriz CREA. Tienes que crear nuevos atributos, tienes que reducir aquellos atributos que no aporten valor al cliente, tienes que eliminar aquellos atributos que no aportan nada o que no interesan nada al cliente y tienes que aumentar aquellos que estén por debajo de lo que el cliente espera del mercado. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una curva de valor muy diferencial. Estamos construyendo una propuesta de valor muy diferencial a nuestro cliente. Y esta es la clave de los mercados resegmentados.
Te voy a pedir que trabajes en esta matiz. Te voy a decir que si cuando te sientes con tu grupo, cuando tú mismo en tu idea de negocio determines que estás en un mercado resegmentado, determines exactamente cómo es la curva de valor y que hagas estudios de competencia, que salgas a los competidores y que les llames. Cuando digo que les llames es que literalmente tienes que llamarles, preguntarles por presupuestos, ver cómo entregan esos productos o servicios, cómo es la atención al cliente, qué canales utilizan. Tienes muchísimas pistas ahí fuera y te las dan dando gratis para que tú entiendas cómo están haciendo este producto o servicio. Y después haremos entrevistas a los clientes para entender qué atributos tenemos que poner en nuestros análisis de curvas de valor. Sé que puede sonar a mucho trabajo, pero eso es, la primera semana tienes muchas cosas que hacer. Y una de ellas es, si estás en un mercado resegmentado, trabajar estas curvas de valor y entender a la competencia. Y tienes que dedicar todo el tiempo que haga falta hasta que tengas todos los datos necesarios para seguir a la siguiente semana. Así que, ya sabes, si estás en un mercado resegmentado, tienes que entender muy bien cómo resegmentar a tu mercado y entender cuál es el problema que quieres resolver. Vamos a ver alguna serie de gráficas para que entiendas cómo es esto exactamente. Fíjate, aquí tienes la típica gráfica, como te enseñaba antes, de Moore, en el cual describe los comportamientos que tienen nuestro segmento de clientes con respecto a nuestro producto o servicio innovador. Tú estás construyendo algo nuevo, ya puede ser más barato, ya puede ser más rápido, ya puede tener una propuesta de valor diferente porque hemos entendido una matriz CREA, ¿te acuerdas, no? Así que lo que vamos a hacer ahora es intentar entender qué comportamiento tiene este cliente. Y tendremos también los early adopters o early evangelists, los pragmáticos, los conservadores y los escépticos. Como siempre, te pido, céntrate en los early evangelists, en los primeros clientes que aceptan tu producto. No pierdas tiempo y esfuerzo en llegar a los pragmáticos o en llegar incluso a los conservadores o los escépticos que te van a cerrar las puertas. Estos primeros early evangelists son los que te van a dar feedback y te van a decir cómo diferenciar tu producto, cómo diferenciarlo para llegar a un mercado resegmentado mucho más grande. ¿Y cómo espero ver las curvas de venta de estos clientes, de estas nuevas startups? Básicamente lo que pretendo ver es primero un crecimiento más o menos constante cuando empiezo a vender a los primeros early evangelists. Después cierta parada del mercado en el cual corresponde a este abismo, este gap que hay entre los early evangelists y los primeros pragmáticos. Ya sabes, cuando realmente haces algo muy diferencial, será más grande este abismo, y cuando sea menos diferencial, más pequeño. ¿Sabes? Esto se convierte básicamente en una serie de años más o menos planos, de poco crecimiento. No de cero, pero sí de poco crecimiento. Es decir, empieza a caer cierto goteo de los pragmáticos. Cuando hemos dado con una buena resegmentación, cuando resolvemos bien el problema, entonces es cuando llegamos a un mercado mayoritario, es cuando empezamos a ganar mucho dinero, es cuando empezamos a ganar en cuota de mercado. Pero si esto no ocurre, si seguimos creciendo de manera más o menos constante con el mercado, significaría que hemos resegmentado mal, que somos un nuevo jugador, un nuevo competidor, y que lo que hemos hecho es trabajar como si fuera un mercado existente, con un crecimiento más o menos acorde al mercado. Así que lo que te pido es que trabajes bien esta resegmentación, trabajes bien esta diferenciación de tus curvas de valor y después, meses después o años después, veas cómo se comporta tu curva de venta. Pero eso viene mucho más tarde, ya sabes, ahora mismo en estas 12 semanas tenemos que saber si realmente nuestra idea de negocio es una buena idea. Así que vamos a ver si realmente podemos convertir nuestra idea en dinero. Dedica tiempo a ver cómo puedes resegmentar y si realmente tu idea pertenece o corresponde a un mercado resegmentado.